Dios los bendiga, mis amados hermanos. Amén. ¿Cuántos se gozan de estar en este lugar? Amén. Amén, gloria a Dios. Para mí es un gozo volver a estar con ustedes en esta mañana preciosa para alabar y bendecir el nombre de nuestro amado Salvador, de nuestro amado Señor Jesucristo. Hoy vamos a iniciar un tema nuevo. ¿Cuántos fueron edificados con un corazón para Jesús? Amén. Algunos dijeron: uy, pastor, dura es esta palabra, ¿quién podrá resistirla? ¿Cierto? Porque un corazón para Jesús nos golpeó de muchas maneras. Algunos dijeron: yo pensé que iba a ser un bálsamo. Y fue toda una enseñanza a través de la cual el Señor nos mostró su misericordia y su tremenda bondad. Amén. Amén. Pero también lo que Él espera que nosotros seamos para Él. El día de hoy vamos a iniciar con un nuevo tema que se llama o se titula, para los que llevan sus apuntes, Conociendo a Dios. ¿Conociendo a quién? A Dios. Amén. Hermano Eudoro, ¿de qué cree usted que se va a tratar este tema, conociendo a Dios? Conocerlo es, pues, conocer la forma en que Él quiere que seamos nosotros para sus hijos. De que Él quiere, la forma en que Él quiere que nosotros seamos. ¿Lo he visto bien? Hermano Henry, ¿de qué cree que va a ser conociendo a Dios? Pues pienso ya que conocer su poder, conocer su gloria. Conocer su poder, conocer su gloria. Bien, excelente. Hermana Jackie, ¿usted qué piensa? ¿Qué cree? Se trata de estos temas. Conocer a Dios debe ser cómo va a entender por qué Él hace las cosas. Uy, hermana. Venga y siga usted. Entender por qué Él hace las cosas. En la Biblia nos habla mucho de eso, digamos, pero no muchas veces entendemos por qué pasan algunas situaciones, por qué toma esas decisiones, no lo sabemos, nosotros son difíciles de entender. Tremendo. La hermana está donde Conociendo a Dios va a ser una serie, quizás una de las más largas que vamos a ver. Donde vamos precisamente a conocer quién es Dios, por qué hace lo que hace y qué connotación o qué implicación tiene cada una de las cosas que Él hizo por nosotros y todo lo que Él nos espera, en todo lo que Él demanda y espera de nosotros. Vamos a ver, conociendo a Dios, un gran tema general, pero cada domingo vamos a ver un subtema. Y hoy vamos a iniciar con conociendo a Dios, y el tema de hoy es su justicia. Conociendo a Dios, su justicia. Amén. Oseas capítulo 4, versículo número 6. Dice la escritura: mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. No hay necesidad de buscarla, ya todos la conocemos. Mi pueblo fue destruido por cuanto les faltó conocimiento. Por cuanto desecharon mi conocimiento, yo también me olvidé de ellos. Y también dice ahí más adelante: y los aparté del sacerdocio. El pueblo de Israel solía cometer siempre el mismo error desde que fue conformado. Dios, a través de su palabra, a través de los profetas, a través de la ley, siempre le dio a conocer su voluntad. Siempre se les manifestó, les dio a conocer cuál era su carácter, sus atributos, lo que Él era y lo que Él esperaba de ellos.
Pero el pueblo de Israel, a través de los tiempos, siempre fue esquivo, renuente a la palabra de Dios. Y en vez de interesarse por conocer quién era su Dios y lo que Él podía hacer por ellos, corrieron a conocer otras culturas, otros dioses, a seguir otras creencias, a seguir en las disoluciones de la vida. Y por eso el Señor, por medio del profeta Oseas, le dice: mi pueblo fue destruido porque les faltó conocimiento. Siglos más tarde, aparece en la escena histórica nuestro amado Señor Jesucristo. Y en una de sus tantas enseñanzas, que frecuentemente mencionamos aquí en este lugar, en San Juan 8:31, Jesús le decía a los que habían creído en Él, a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen ¿en qué? En mi palabra, ¿serán qué? Verdaderamente mis discípulos. Y luego dice: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Por qué tantos cristianos viven engañados, siguiendo herejías, creyendo cosas erróneas y siguiendo a Dios a su manera? Porque aunque están en medio de la iglesia, no conocen a Dios y mucho menos conocen su verdad. Esa es la realidad, mis amados hermanos. No conocen a Dios y mucho menos conocen su verdad. Quien conoce la verdad de Dios, dice la Escritura, es libre de engaños, de religiosidades, de falsas enseñanzas, y es libre para poder adorar a Dios en espíritu y en verdad. Una pregunta que deberíamos nosotros hacernos diariamente es: ¿cómo puedo yo adorar y honrar a Dios si no le conozco? ¿Cómo puede, no sé, pongo el ejemplo de la hermana Andrea, cómo puede su esposo amarla a usted si no la conociera? Si no supiera quién es usted, si no le conociera su carácter. ¿Cómo puedo yo amar a mis semejantes si no los conozco? Si no trato con ellos, si no sé quiénes son o cómo son, dónde viven, qué hacen. ¿Cómo puedo yo honrar, glorificar y adorar a Dios, como dice la Escritura, en espíritu y en verdad, si no le conozco? Si no sé realmente quién es Dios, si no entiendo nada de Él, y lo poco que conozco de Él es tan limitado que no me permite adorarle con la libertad que el Señor me ordena hacerlo. ¿Cómo puedo yo adorar a un Dios que no conozco? Y aunque muchos hay que dicen que lo adoran y que lo glorifican, la realidad es que no es así. El tema con el que hoy vamos a iniciar, la justicia de Dios, nos va a empezar, o nos va a permitir empezar a entender quién es Dios. ¿Por qué hace, como dijo la hermana Jackie, por qué hace lo que hace? ¿Y qué implicaciones tiene eso que Él hace? ¿Amén? Amén. Pregunta: ¿qué es la justicia? Hermano Brian, ¿qué es la justicia? Lo que usted cree o consciente que es la justicia. Para usted, ¿qué es la justicia? La justicia. Lo corché, güey. Hermana Lorena, ¿qué es la justicia para usted? Pienso que es el juicio que merece una persona o... Ojo a esta palabra, juicio. El juicio que merece una persona. Bien. Señora, Ser justo. Explíqueme eso, hermana Jackie. Digamos que uno se haga justicia en algunos casos, ¿no? Sea la persona que esté ahí juzgando, sea justo digamos, en su juicio.
La persona que está juzgando que sea justa, ¿cierto? Es ser justo, justicia es ser justo. Hermana Paola, ¿usted qué cree? Creo que justicia es juzgar a esa persona de tal forma que, de acuerdo a que tenemos que, digamos, no siempre que esté mal o no sé. No. No, está bien. Mi amado hermano, cuéntenos. Es la retribución a lo bueno o a lo malo que uno haga. Es la retribución a lo bueno o malo que uno haga. Llevo varias cabezas que hacen. ¿Algún otro, mi hermano? Justicia. En nuestro país, y creo que en todos los países, hay unas normas, hay unas leyes. De acuerdo a eso, hay un juicio. Si yo violo alguna de esas normas o leyes, así mismo seré juzgado. Amén. Así mismo mereceré. Normas, leyes que cumplir y en base a eso hay un juicio. Redondeando lo que acaba de decir. Gloria a Dios. Bueno. ¿Qué es la justicia? Ojo a esto. Para la humanidad en general, para las personas en general, la justicia o la percepción que se tiene de justicia es lo siguiente. Lo que dijo el hermano Henry. El pago o retribución, el pago, retribución o castigo debido a cada persona según sus acciones. Esa es la percepción que generalmente el hombre tiene sobre la justicia. El hombre en general, es la percepción. Vuelvo y lo leo. La percepción que se tiene de justicia es que es el pago, la retribución o el castigo debido a cada persona según sus acciones. ¿Ok? Esta idea que acabo de darles, que es el concepto generalizado que casi todo el mundo contiene de justicia, proviene de las culturas antiguas, de culturas como la griega, donde la justicia era la siguiente. Provenía de una palabra dike en griego, dike con K, dike, y significaba o representaba el castigo que los dioses le daban a los hombres por sus malas acciones. Para eso era justicia para casi todas las antiguas culturas. Y de esa concepción o de esa percepción que estas culturas tenían de la justicia, es que hoy en día el hombre en general tiene casi la misma percepción. Casi siempre que se habla de justicia, una palabra que mencionaron ahorita varias veces ustedes fue juicio. Juicio, juicio. Ahora bien, mis amados hermanos, ¿realmente la palabra justicia significa esto? Sí, porque está juzgando a una persona por su error. Dice el hermano, sí. Ok, muy bien. Cuando tú consultas diferentes textos, diccionarios o lugares de búsqueda, usted se va a encontrar que la palabra justicia tiene una connotación diferente. La palabra justicia en las diferentes búsquedas tiene las siguientes connotaciones: equidad, integridad, rectitud y la plenitud de derechos para todos los hombres. ¿Qué es justicia según esto? La justicia no es castigo. La justicia es que todos puedan acceder a los mismos derechos. Ojo a esto. Les estoy hablando ya un momentico, hermano. Les estoy hablando de la concepción legal que tiene el término en la humanidad. O sea, una cosa es la percepción, la acabamos de ver, que todos tenemos. Otro es lo que realmente significa humanamente. Humanamente significa equidad, integridad, rectitud y, en pocas palabras, la plenitud de derechos para todos los hombres. Y por ningún lado encontré la palabra juicio ni castigo. Habla de la equidad entre las personas,
de que haya rectitud entre las personas, de que haya igualdad de derechos entre todos. Eso es justicia. Tremendo, hermanos. Hermano, ¿qué iba a decir antes de que sigamos? No, en el caso de Jacob, los amistades pensaban que Dios lo había castigado. Era un juicio sobre Job, perdón, Job. Sobre Job. Sobre ¿Sí? Job. Era un juicio. Los amigos pensaban que era un juicio de Dios. Ajá. ¿Sí o no? Ellos pensaban eso, Ajá. pero no era juicio de Dios. No era juicio de Dios, mi amado hermano. Y ya ahorita si quiere hablamos más a profundidad de ese tema, porque lo que con Job pasó sencillamente fue una demostración de la gloria de Dios y de lo que Dios puede hacer en una vida que le sirve y le sirve aún en las peores circunstancias. Porque aunque Job le peleó al Señor, la Biblia dice que se mantuvo íntegro y que nunca blasfemó del Señor. Lo que puede pasar con otras personas que les duele una muela y ya están peleando con Dios. ¿Sí? No les ha pasado nada de lo que a Job le pasó. En el mismo día, se le acabaron todas sus propiedades, perdió todas sus riquezas, perdió todos sus animales, perdió a toda su familia. En un mismo día. Y aún así, él nunca blasfemó de Dios. Se mantuvo íntegro, aunque le decía al Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Esa es otra historia. ¿Amén? Amén. Hermosa. Ahora bien, la justicia, según el hombre, realmente lo que significa es la plenitud de derechos para todos los hombres. Rectitud, integridad, ¿cierto? Equidad. Pero cuando nosotros vamos a la justicia de Dios, porque aquí no estamos hablando de la justicia humana, sino la justicia de Dios, resulta que la justicia de Dios tiene una connotación todavía mucho más elevada. Mucho más elevada. ¿Amén? Amén. Mucho más tremenda, hermosa y gloriosa. Lo primero que usted debe saber sobre la justicia de Dios es que la justicia de Dios es uno de sus atributos o cualidades. Recuerden que durante varias enseñanzas hemos hablado de que los atributos de Dios es que Él es todopoderoso, que Él es amor, que Él es santo, pero también Él es justo, Él es justicia. Justicia. La palabra justicia aparece aproximadamente 400 veces en la Biblia. En algunas búsquedas usted encuentra más, en otras menos. Aproximadamente 400 veces aparece la palabra justicia, directamente justicia, en la Biblia. Obviamente hay sus derivaciones, justificación y otras palabras que son sinónimas, aparecen muchas más, pero directamente, propiamente la palabra justicia aparece aproximadamente 400 veces. En el hebreo, la palabra que se usa en la Biblia para determinar justicia es una palabra que se denomina tzedek. Tzedek. Ojo a esto. En nuestro castellano se deletrea S-E-D-E-Q. S-E-D-E-Q. Tzedek. Tzedek. ¿Cómo suena? Y la connotación que tiene esta palabra justicia, la palabra bíblica, la que aparece en la Biblia, es todo lo que es correcto, todo lo que infiere a la piedad y a la caridad. Escuche bien, todo lo que infiere o hace alusión o tiene relación con la ¿qué? Con la piedad y la ¿qué? Y la caridad. Justicia, tzedek, en hebreo, significa también el trato digno y justo a todos los hombres. El trato digno y justo, ¿a quiénes? A todos los hombres. ¿Solo a los de la iglesia? ¿Solo a los que me caen bien? No. ¿Solo a los que son de renombre y de importancia? No, a todos los hombres. Ahí está la equidad de la que habla el término justicia.
Lo que quiere decir que aquel que practica la justicia de Dios tiene una radical forma de vivir. Escucha bien, el que practica la justicia de Dios tiene una radical forma de vivir, desinteresadamente a favor de los demás. Eso es justicia. La bíblica, la que se nos ordena a nosotros. Es vivir de una manera radical y desinteresada, sirviendo a los demás. Yo le pregunto, ¿usted está haciendo la justicia de Dios en su vida? ¿Su vida realmente está al servicio de los demás? ¿Usted vive de una manera tan impetuosa que su vida esté todo por completo sirviendo a los demás? En estos días un hermano de la iglesia me mandó un audio y me decía: pastor, yo no sé usted cómo hace, cómo nos tiene tanta paciencia. Y ojo a esto, mis amados hermanos, todos los que hemos sido llamados a servir al Señor, estamos llamados a hacer la justicia de Dios en nuestras vidas, sirviéndoles, haciendo lo que tengamos que hacer a favor de los demás. Eso es justicia de Dios. ¿Está empezando a entender la connotación de lo que es la justicia de Dios? Cuando realmente conocemos los términos y las connotaciones, podemos empezar a entender un poco más quién es Dios y cuál es su justicia. Justicia de Dios también es hablar y abogar por aquellos que no pueden defenderse. La justicia de Dios también es hablar o abogar por aquellos que no pueden defenderse. Lo que quiere decir, a grandes rasgos, que la justicia de Dios es misericordia. La justicia de Dios es ¿qué? Dígalo fuerte, es ¿qué? Misericordia. No se le olvide eso. Si no se puede aprender todo lo que hoy hemos hablado, al menos recuerde que la justicia de Dios es hacer misericordia. ¿Está usted haciendo misericordia? San Mateo capítulo 5, versículos del 1 al 10. Gloria sea al Señor Jesús. San Mateo 5, del 1 al 10, voy a leerles a favor de todos. Dice la Escritura de la siguiente manera. Este es el inicio del Sermón del Monte. Y con lo que usted va a leer conmigo, se va a dar cuenta de que lo que estamos hablando no es una invención, sino es la realidad bíblica. Dice así: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los que, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán ¿qué? Consolación. Vale, ahí un momentito. Misericordia es hablar o abogar o hacer todo lo que tengamos que hacer por aquellos que no pueden defenderse. Señor, aquí dice en la versión Reina Palabra de Dios para Todos, ¿qué dice? afortunados los que reconocen su necesidad espiritual, porque el reino de Dios les pertenece. Los que reconocen su necesidad espiritual porque el reino de Dios les pertenece. Muy bien. Pero ojo a esto. Estos tres primeros versículos está hablando de la necesidad que tienen muchos. Y misericordia es abogar por aquellos que no pueden defenderse o aquellos que están en tremenda necesidad. ¿Qué es abogar por los que no pueden defenderse? Recuerda que en alguna parte de la Escritura dice que si un hermano viene y te pide de comer y tú tienes, ¿qué debes hacer? Darle. Usted no puede decirle: venga, oramos y que el Señor lo bendiga. No. La misericordia es que usted ayude al necesitado y lo defienda y cubra su necesidad. Impresionante.
Sigue diciendo el texto, versículo número 4. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Luego el 6. Bienaventurados los que tienen ¿qué? Hambre y sed de ¿qué cosa? Díganlo fuerte, hambre y sed de ¿qué? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán ¿qué? Saciados. Y miren lo que sigue a continuación. Bienaventurados los que misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y termina así esta parte. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de ¿qué cosa? ¿De qué cosa? De la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Sabe qué cualidades tiene un hombre o una mujer en Dios que practica la justicia de Dios según estos textos? Primero, que son personas humildes. Segundo, que son personas rectas. Tercero, que son personas misericordiosas. Esta clase de personas, aquel que es humilde, que es recto, que practica la misericordia de Dios, estas personas son los que la Biblia denomina como los justos, los que hacen justicia de Dios. Mire que el Señor dice, bienaventurados los justos, porque de ellos verán a Dios. Ahí dice, bienaventurados los que practican la justicia, porque de ellos son el reino de los cielos. Pero también dice que cuando tú haces la justicia de Dios, cuando tú abogas a favor de otro, cuando tú te preocupas por los demás, eso traerá a tu vida persecución, señalamiento, discriminación. Porque cuando nosotros delante de Dios hacemos en este mundo lo que es bueno y agradable a Dios, somos señalados por el mundo. Pero el Señor dice, bienaventurados los que son perseguidos o los que padecen por causa de la justicia divina, porque de ellos es el reino de los cielos. Y estas son palabras de nuestro amado Señor Jesucristo. Impresionante. Maravilloso. Duramos 5 o 6 enseñanzas hablando de que debemos ser limpios de corazón y tener un corazón para Jesús. Pero si nosotros ampliamos el panorama de ese texto que en las enseñanzas pasadas revisamos, nosotros solo vimos el texto número 8, si no estoy mal, pero si ampliamos el panorama, los 10 versículos nos están hablando de que limpio de corazón implica ser justos, implica la misericordia, implica la justicia de Dios en nuestras vidas. Impresionante. Para mí esto es maravilloso, hermanos. Ahora, la Escritura dice en Isaías, denme un segundo, lo busco acá. En Isaías, en el capítulo 64, si no estoy mal, tengo la cita así, 64:6, usted va a encontrar, mis amados hermanos, que el Señor dice que nuestras obras de justicia son como qué cosa delante de Él, como trapos de inmundicia. ¿Por qué? Porque la percepción que el hombre tiene de la justicia es una percepción equivocada. Entonces, cuando nosotros hablamos de justicia, generalmente relacionamos la justicia con juicio. Pero usted se va a dar cuenta que la palabra juicio es diferente a justicia y que cuando Dios habla de juicio, usa la palabra juicio. Y para justicia, usa justicia, y son palabras distintas con connotaciones distintas.
La Biblia promete que Dios en el juicio le dará a cada uno el pago según sus obras. Sí. Pero cuando la Biblia habla de la que Él hace justicia, no se refiere a condenar a nadie, ni a pagarle mal a nadie por sus obras, sino se refiere al inmenso amor y la inmensa misericordia que Él le ha dado a los hombres mediante la vida de su Hijo Jesucristo. Señor, estamos aquí sacando, de acuerdo a la palabra de Dios, una conclusión de la justicia de Dios. Las acciones de Dios, su significado es ser siempre recto y justo. sí, señor. La rectitud o justicia es la exposición natural de su santidad. Si Él es infinitamente puro, quiere decir que debemos oponernos a todo pecado. Y esa oposición debe demostrarse en el trato que Él da a sus criaturas. Cuando leemos, ustedes nos dicen que Él es justo, que Él es recto o justo, se nos está asegurando que sus acciones hacia nosotros están en completo acuerdo con su naturaleza santa. Con su naturaleza santa. Y acuérdese que en otra parte Dios le dice a Israel, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Y no son pensamientos malos, son pensamientos de paz, de bendición, para darles el cumplimiento que se les ha prometido. Entonces, mis amados hermanos, vayamos recordando, la justicia de Dios es su misericordia. Todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo que tiene un buen nombre, en esto pensad, dijo el apóstol Pablo en Filipenses. Amén. Gloria sea al Señor. Ahora, en Isaías 64:6, el Señor dice que las obras nuestras son como trapos de inmundicia. ¿Por qué? Porque es que hoy en día las personas se creen justas, se creen muy honestas, se creen muy correctas. Yo estoy seguro que dentro de nosotros mismos, aquí los presentes, todos nos creemos personas buenas, correctas, honestas, misericordiosas. Y resulta que nosotros tenemos esa percepción o creemos eso de nosotros basado en una percepción equivocada de la justicia. Porque cuando hablamos de justicia, generalmente no hablamos de la justicia de otros, sino hablamos de nuestra justicia, de lo que yo quiero, de mi dignidad, de mi respeto, pero nunca de lo de los demás. Y por eso esa justicia nuestra delante de Dios es como un trapo de inmundicia. Lo primero que usted tiene que tener en cuenta el día de hoy es lo siguiente, mis amados hermanos, que nadie es justo. Nadie es justo. Los que tienen apuntes, anoten ahí, lo primero que deben tener en claro es que nadie es justo en esta vida. Romanos capítulo 3, versículos 10 y 12. Hermana Andrea, le voy a invitar que por favor me ayude con esa cita. Romanos capítulo 3, versículos del 10 al 12. Léalo en fuerte voz, hermano. Por favor. Sí, señor. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una C, hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Déjalo hasta ahí. No hay justo ni aún uno. Eso dice la Escritura. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos, absolutamente todos, a una se desviaron. No hay bueno, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Lo dice la Escritura? Entonces, mis amados hermanos, lo primero que debemos entender es que nadie es justo, porque la justicia humana no busca el beneficio de los demás, sino el beneficio propio. Y la justicia de los hombres es corrupta, porque si fuera perfecta, este mundo viviría en plenitud.
todos tendríamos los mismos derechos, tendríamos el acceso a las mismas cosas, no habrían estratos, no habrían más o menos importantes. ¿Sabe lo que es la impiedad? La impiedad es ese acto a través del cual los hombres pasan por encima de otros. La impiedad es lo que hizo que el mundo, siendo todos uno igual delante del Señor, el mundo empezara a fragmentarse en posiciones, en estratos, en lugares de eminencia, en humillaciones, en esclavitud, en riquezas y pobrezas al mismo tiempo, en abundancia y en escasez. La impiedad va en contra de la justicia de Dios. Porque la justicia de Dios habla de la equidad entre todos los hombres. Mientras que la justicia del hombre permite que no todos tengan los mismos derechos. Y que mientras algunos gozan de sus derechos, otros sean vulnerados, pisoteados y humillados con esos mismos derechos. Impresionante. Este texto de Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12, nos demuestra que nadie es justo. ¿Por qué? Porque sencillamente nadie quiere hacer la voluntad de Dios. Pastor, pero nosotros sí estamos aquí. Qué pena. Créame que si nosotros de verdad hiciéramos la voluntad de Dios, seríamos muy diferente a lo que somos hoy en día. Se los aseguro. Este texto también nos enseña que Dios nos amó, Dios nos perdonó, se entregó a sí mismo por nosotros. La justicia de Dios es que Él vino al mundo para pagar por nuestras culpas, sin Él haber hecho nada malo. Eso es misericordia, eso es justicia de Dios, el justo por los pecadores. Pero como nosotros no somos justos, entonces, aunque Él nos ha amado, aunque Él nos ha perdonado, aunque Él se entregó y lo dio todo por nosotros, y nos dice, sean imitadores de mí, la realidad, mis amados hermanos, es que nosotros no queremos amar a nadie. No queremos perdonar a nadie. No queremos ayudar a otros. Y si no queremos hacer esto, mucho menos estamos dispuestos aún a dar nuestra vida por otros. No se le hace muy común esa frase, no va a hacer nada. No, Él se lo buscó, allá Él verá cómo se defiende. Ella verá. ¿Yo por qué tengo que ir a solucionarle esos problemas? ¿Acaso yo soy Dios? Tremendo. ¿Sabe también por qué no somos justos? Porque en vez de pensar en los demás, a toda hora tenemos este pensamiento. Es que yo. Es que mi vida, mis problemas, mi familia, mi casa, mi trabajo. Nos metimos tanto en nuestras vidas. Nos absorbió tanto nuestra mente y nuestras propias cosas que somos incapaces de ver a los demás y de hacer algo por los demás. Tremendo. Lo segundo que usted debe saber el día de hoy sobre este tema, son demasiadas cosas. Yo estudié, hermano, y yo quisiera hablarles de todo. Hoy traigo algunas de las cosas más importantes de la justicia de Dios. Lo segundo que usted debe entender el día de hoy sobre la justicia de Dios es qué nos demanda el Señor sobre este tema. ¿Qué nos demanda el Señor sobre este tema de la justicia? Y para eso voy a invitar
Hermano Henry, ayúdame con esta cita. Filipenses, capítulo 2, versículos del 1 al 11. Filipenses 2, versículos del 1 al 11. Gloria sea al Señor Jesús. Léalo con voz de trompeta, mi amado hermano. Filipenses 2, del 1 al 11. Por lo tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, contemplad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Tremendo. Siga, hermano. No es que estoy gozándome de la lectura. Antes bien, por humildad, estimado cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando uno por lo suyo propio, sino cada uno cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloriarse en Dios Padre. Amén. Gloria al Señor. Qué palabra tan tremenda. ¿Qué nos demanda Dios? Lo siguiente. Por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable entre ustedes, si alguna misericordia, completen mi gozo sintiendo todos lo mismo, el mismo amor. Lo primero que se nos demanda en este texto es que todos debemos sentir el mismo amor. ¿Siente usted el mismo amor por todos sus hermanos? Silencio. ¿Algunos hicieron? ¿Siente usted el mismo amor por todos sus hermanos? Silencio. Está duro. Hoy sí podemos decir que está duro, hermano Brian. Gloria sea al Señor. Señor. Cortico, por favor. El que no ama a su hermano es mentiroso. Pero en ese orden de ideas todos somos mentirosos. Porque acaba de preguntar si todos amamos a nuestro hermano igual y nadie. El que dice amar a Dios y no ama a su hermano. A quien sí ve, ¿es un qué? Mentiroso. Y ha negado a Dios. O sea, ¿cómo pretendemos decir que somos justos si lo más mínimo que es amar a los demás por igual, escuche bien, por igual no lo estamos haciendo? ¡Wow! También nos demandan esto, teniendo el mismo amor, sintiendo una misma cosa. Es decir, que debemos ser unánimes, todos sintiendo lo mismo. Nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimándose cada uno como superiores a los demás. Se nos demanda que en nuestra vida no debe haber vanagloria. Eso de que yo soy mejor que mis hermanos, o que soy superior a mis hermanos.
Hermanos, yo respeto mucho el criterio y pensamiento de los demás pastores de otras congregaciones. Pero les digo algo, yo no estoy de acuerdo con el pastor que se cree superior a sus hermanos. No estoy de acuerdo en eso. Pero el pastor es la cabeza, sí, es la cabeza de la iglesia, porque tiene unas responsabilidades delante de Dios con la iglesia. Y la principal responsabilidad que el pastor tiene como cabeza de una congregación es que debe amar a la grey del Señor. Es que debe tener misericordia de sus hermanos y debe estar dispuesto a dar la vida por ellos y debe ser el siervo de ellos. Para él poder ser la cabeza y ser el mayor de la iglesia, tiene que ser el siervo de la iglesia. El que le sirva a sus hermanos, el que se humille a ellos. Pero esto no está pasando. Porque hoy se predica justicia de hombres en las iglesias y no la gloriosa justicia de Dios, que es el amor y la misericordia que Él decidió tener con nosotros, siendo nosotros malos, pecadores y apartados de su gloria. Por eso nada hagan con vanagloria en la iglesia. Por el contrario, seamos humildes, velando por los demás. ¿Está usted velando por los demás? A veces yo les pregunto a los hermanos, ¿a cuántos hermanos usted ha cogido el celular esta semana y le ha llamado? Le ha dicho, hermano, hermanita, ¿cómo está? Dios te bendiga. Algo tan simple como eso. Pero a veces nos molestamos por aquellos que sí lo están haciendo. Hermanos, y aún así el Señor tiene tanta misericordia que permite que esta iglesia, con todas las falencias que tenga, sea una buena iglesia, sea una iglesia bonita. Y lo es por misericordia, no porque nosotros estemos haciendo lo que tengamos que hacer. Y si usted que hoy me escucha y los rostros que estoy viendo me expresan que nos falta demasiado, imagínense los que ni siquiera enseñan esto, cómo están. No mirando cada uno por lo suyo propio, mío, lo mío, no, sino también por lo de los demás, por los otros. Porque en ustedes, mis amados hermanos, y en mí, debe haber el mismo sentimiento o el mismo sentir que hubo también ¿en quién? En Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. ¿Yo por qué voy a ir? Yo no he hecho nada malo. Además yo soy Dios, allá ellos. Se negó, se despojó de su gloria, se despojó de todas aquellas cosas que tenía en el cielo y vino a este mundo y se humilló, dice la Escritura, se rebajó primero a la condición de su creación al hacerse hombre y luego todavía se humilla más al ir a morir en una cruz como el peor de los pecadores, siendo el único justo perfecto en el universo. Y dice la Escritura, haya en ustedes el mismo sentir que hubo en el corazón de Cristo. ¿Está ese sentir en tu vida? Jesús nos hizo justicia, ofreciendo su vida misma por nosotros, amándonos, perdonándonos y ayudándonos. Tremendo. Dice, piensen y actúan como Jesucristo, esta misma manera de pensar que les estoy pidiendo que tengan. Amén. ¿Qué más nos demanda el Señor? Primera de Timoteo 6, versículo 11. Primera de Timoteo 6, versículo 11. Hermana Gloria Chacón, ayúdeme con esa cita, por favor.
Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 11. Ya, hermano. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Wow. Mas tú, hombre de Dios. ¿Cuántos son de Dios en este lugar? Amén. Amén. Gloria a Dios. Ahora sí contestaron. Gracias, Señor. Por fin una. ¿Cuántos son del Señor? Amén. Mas ustedes, oh hermanos, hombres y mujeres de Dios, huyan de qué cosas. Ahí habla de todo. Ahí atrás habla de una cantidad de cosas, entre otras, el amor al dinero, el amor a las riquezas y a las cosas deshonestas. Huye de todas estas cosas y sigue qué cosas. La justicia. Mire cómo empieza. Sigue la justicia, la piedad. ¿Sí ve que van de la mano? La fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Sigue la justicia de Dios. La Biblia nos demanda que sigamos la justicia de Dios, no la nuestra. Gálatas capítulo 6, versículos 9 y 10. Gálatas 6, 9 y 10 dice de la siguiente manera, mis amados hermanos. Gálatas capítulo 6, versículos 9 y 10. Hermanos, se lo dedico, les dedico este versiculito para que se los aprendan. No nos cansemos pues de hacer el bien. No te canses de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que cada vez que tengamos la oportunidad, hagámosle el bien a todos los hombres, primeramente o mayormente a los que son de la familia de la fe. No te canses de hacer el bien. Pero ¿sabe qué me impresiona de esto? Que algunos no se cansan de hacer el bien porque ni siquiera han empezado a hacerlo. Escúchenme lo que les acabo de decir. Algunos no se han cansado de hacer el bien porque todavía no han ni siquiera empezado a hacer el bien. No lo están haciendo. No te canses de hacer el bien. ¿Por qué las personas no hacen el bien? Porque siguen deseando el mundo. Porque siguen en su vida guardando odios, rencores, rencillas. Porque siguen amargados. Porque siguen llenos de rabia contra el mundo. En vez de empezar a amar al mundo y ser justos con el mundo. Impresionante. ¿Qué más nos demanda el Señor? Ahí mismo, ahora en Romanos. Romanos 6:13. Romanos 6:13, mis amados hermanos. Estamos hablando de lo que Dios nos demanda en cuanto a su justicia. Y ojalá pudiera colocar todas las citas. Les estoy dando algunas tan solo. Dice así: tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¡Wow! ¿Qué nos enseña esto? ¿Qué nos demanda este pasaje? Que no seamos instrumentos de la iniquidad. Es decir, que no nos pervirtamos en el mundo, en su corrección, en su inmoralidad, en su vanagloria, en su falsa jactancia, en su falsa justicia, sino que nuestras vidas, nuestros cuerpos, todo lo que somos, lo presentemos como instrumentos de justicia. Cuando tú odias a otro, cuando tú peleas con otro, cuando tú maldices a otro, tú no eres instrumento de justicia. Eres instrumento de iniquidad.
Pero como tú eres hijo de Dios, tú estás llamado a ser santo y a vivir en este mundo, dice la Escritura, justa y piadosamente. Lo que quiere decir que cada acto en tu vida debe ser un acto de justicia divina. Y la justicia divina es que Dios vio a sus enemigos y en vez de golpearles, en vez de destruirlos, en vez de condenarles, murió por ellos en una cruz. ¿Qué estás dispuesto a hacer tú por los demás? La que sigue es maravillosa. Mateo capítulo 6, versículo 33. Porque se repite y se repite y se estudia y nunca hemos estudiado la justicia. Mas ustedes busquen primeramente, ¿qué cosa? El reino de Dios y su justicia. Y estas cosas serán añadidas. Entonces, siempre que se habla de este texto, muchos dicen, no, hablan de las añadiduras. Hablan de buscar el reino de Dios y nadie habla de la justicia. Y aquí dice el Señor, el mismo Señor Jesús, hablando sobre los afanes de la vida. Escuche, viene desde versículos atrás hablando de los afanes de la Biblia, de la vida, perdón. ¿Se acuerda que hace un momento yo les dije que el hombre solo piensa en yo, mis problemas, mi casa, mi arriendo, mi trabajo? Y Jesús viene y los aborda con este tema y les dice, no, ¿por qué se afanan? ¿Por qué se estresan? Miren las aves de los cielos, no trabajan, no cosechan, no hilan. Y el Padre de la gloria las alimenta y no le falta su alimento. ¿No son ustedes más importantes para Dios, más valiosos para Dios que estos pajaritos? Miren los lirios de los valles, las flores, tan hermosas, tan bonitas, no trabajan, no hilan ni cosechan, y ni aún así el rey Salomón, el ser más rico que existió en este planeta, se logró vestir con tanta hermosura como Dios viste a una flor. Y si esa flor que Dios viste así, hoy es y mañana sale el sol, se seca y pasa, Dios la viste así, ¿no hará el Señor más por ustedes, hombres de poca fe? Tremendo. Así que no se afanen porque han de comer, beber o vestir. Busquen más bien con toda la prioridad de su corazón, con todo su anhelo, su impulso, su deseo. Busca primero al Señor y su justicia divina. Y tus necesidades, comida, vestido y bebida, te serán añadidas, te serán otorgadas. Muchos se me han acercado en este último año y me han dicho, pastor, ¿y si usted no pudo volver a trabajar por su salud como ha hecho? Yo he buscado la justicia de Dios y Él no me ha desamparado. En mi casa no ha faltado. Y antes, tremendo. Cuando no podía, cuando trabajaba en las cosas del mundo, a veces no tenía ni para compartirle a otros. Hoy que le trabajo y creo en la justicia del Señor, aún sin tener un trabajo por mi salud, antes tengo para compartirlo con otros. Creámosle a Dios. Creamos que Dios es justo, que Dios es bueno y que Él no desampara la obra de sus manos. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Así que lo que la Biblia nos demanda es que busquemos su justicia. Lo tercero que usted debe tener en cuenta el día de hoy es ¿por qué Dios nos demanda a buscar o a seguir su justicia? Ya vimos lo que nos demanda. Ahora, ¿por qué nos demanda estas cosas el Señor? Y nos lo demanda por lo siguiente. Proverbios capítulo 21. Proverbios capítulo 21, versículo 21. Perdón. Proverbios 21, 21 dice de la siguiente manera, mis amados hermanos.
el que sigue la justicia y la misericordia, ¿si ven que van de la mano? El que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. ¡Wow! ¿Por qué Dios nos demanda que nosotros practiquemos la justicia divina? Es decir, hacerle el bien a los demás y velar por los demás antes que por nosotros mismos. Porque el que busca y practica la justicia y la sigue, Dios le dará vida eterna, le hará justicia en todo su derecho y aparte de eso, le honrará en los cielos. Recuerde que a nosotros se nos dará una herencia celestial, un lugar de honra al lado de nuestro Señor Jesucristo como la esposa del Cordero. Amén. Amén. Por eso es que se nos demanda seguir la justicia de Dios. Por eso es. También por lo siguiente, Salmo 89. Salmo 89, mis amados hermanos. Versículos 14 al 16. Dice la bendita palabra de Dios de la siguiente manera. Salmo 89, versículos 14 al 16 dice así. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. En este pasaje, la Biblia dice que Dios hace justicia y que también hará el juicio, pero ¿sí ve que son dos cosas distintas? Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Es decir, que la base del reino de los cielos es el amor, la misericordia hacia los pecadores, pero también es el juicio hacia aquellos que no aceptaron la verdad. Sigue diciendo, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Bienaventurado es el pueblo que sabe alabarte. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. En tu nombre se alegrará todo el día y en tu justicia será enaltecido. El pueblo que sigue la justicia será enaltecido, se gozará delante de Dios, verá el resplandor de su gloria día tras día. Y dice la Escritura que quien sigue la justicia es un pueblo que sabe alabar a Dios verdaderamente. ¿Por qué debemos seguirla, mis amados hermanos? Porque Dios es justicia, porque Dios es misericordia y Dios es verdad. Y Dios bendice al pueblo que le conoce, que conoce cuál es su justicia y practica su justicia en sus vidas. Amén. Amén. Y estas dos últimas citas, bueno, tres últimas citas de esta parte, me parecen tan hermosas. Romanos 1:17. Téngame paciencia, en breves minutos concluiremos el mensaje. Romanos 1:17. Dice la Escritura de la siguiente manera. Porque en el Evangelio, la justicia ¿de quién? De Dios se revela. ¿Por qué? Por fe y para fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. ¿Por qué se nos demanda a vivir en justicia? Porque la justicia de Dios, anote esta, es una revelación que se nos concede a nosotros por la fe. Por eso el mundo no conoce a Dios. Por eso el mundo no puede entender la justicia de Dios. Porque la justicia de Dios no le ha sido revelada al mundo, sino que nos ha sido revelada a nosotros mediante la fe que nos ha sido dada en Jesucristo nuestro Señor. Impresionante. Es decir, que cuando tú haces la justicia de Dios, demuestras que a ti el Señor te ha revelado su santa y gloriosa fe.
Díganos, amado hermano. En esta versión dice, Léala, por favor, en esa versión. Fuerte voz, mi amado más hermano. espectacular. Más espectacular, mejor. La buena noticia acerca de Cristo revela el plan de Dios para traer justicia al mundo entero. Tremendo. Se está extendiendo de los que creen a los que van a creer, como está escrito, el aprobado por Dios por la fe vivirá. El aprobado por Dios, por la fe, vivirá. ¿Ahora entienden qué es vivir por fe? Es vivir practicando la justicia de Dios. Romanos capítulo 4, versículo 3. Otra más. Y una de las que más me gusta. Romanos 4:3. 4:3. Dice así: porque la escritura dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado como justicia. Creyó Abraham a Dios, creyó, fe, y le fue contado por justicia. Abraham es aquel personaje bíblico del cual la escritura dice que él es el padre de la fe y de la justicia. ¿Se dan cuenta que la fe y la justicia van de la mano? Tú no puedes decir que tienes fe en Dios si no practicas la justicia de Dios en tu vida. Es decir, si tú no amas al prójimo. Es decir, si tú no le ayudas al prójimo. Es decir, si tú no sientes el mismo amor por todos. Impresionante. Porque Abraham, de quien nosotros somos hijos según la promesa, él es el padre de la fe y de la justicia. ¿Cuántas citas bíblicas le dije a usted al inicio que aproximadamente hay en la Biblia con la palabra justicia? 400 aproximadamente. Sorpréndanse. La primera vez que la palabra justicia aparece en la Biblia, la primera vez es en Génesis capítulo 15, versículo 6. No, señores. Donde dice exactamente lo que Pablo está recordando aquí. Que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. La primera vez que aparece la palabra justicia en la Biblia. Génesis 15, 6. La primera vez que aparece esta palabra en la Biblia, aparece con relación al Padre de la fe y de la justicia. Y aparece con relación a que cuando uno cree en Dios completamente, le es contado por justicia, mis amados hermanos. En Gálatas capítulo 3, versículos 28 y 29, anoten la cita y usted la estudia en su casa. La escritura dice que nosotros somos herederos de la promesa de fe y justicia, en la cual delante de Dios todos nosotros somos iguales. En Gálatas capítulo 3 versículos 28 y 29, la escritura dice que al nosotros ser hijos de Abraham, somos herederos de la promesa de la fe y de la justicia, y que esa promesa de fe y justicia, mis amados hermanos, habla acerca de la igualdad, de la equidad, de la plenitud de derechos para todos los seres humanos. Impresionante. ¿Cuánto le dicen amén a eso? Amén. Amén. Oh, ¿por qué debemos seguir la justicia? Apocalipsis 19, versículos 7 al 8. Apocalipsis. (19) 7 y 8 dicen de la siguiente manera: gocémonos y alegrémonos
y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y a su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido, como lo cantamos en un coro a veces, que se vista ¿de qué? De lino fino, limpio y resplandeciente. Pero mire lo que sigue a continuación. Porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Sorpréndase. Porque la justicia y la misericordia son aquellas acciones justas que tejen nuestras vestiduras celestiales. Oh, gózate que allá en el cielo se te van a dar vestiduras blancas, de lino limpio, fino y resplandeciente. Pero aquí la Escritura dice que ese lino limpio, esas vestiduras, usted las está tejiendo hoy en día al practicar la justicia de Dios. Así que mi hermano y hermana, si usted quiere saber cómo va el proceso de su vestidura celestial, reflexione en qué tan justo es usted, en qué tanto ama usted a sus hermanos y en qué tanta justicia está haciendo usted en el mundo. Porque si usted no está haciendo nada de esto, no espere a tener vestiduras de lino limpio y resplandeciente. ¿Me lo invento yo? Aquí la Escritura dice, porque el lino fino es o son las acciones justas de los santos. Usted se va a vestir en el cielo con la obra que usted haya hecho en el mundo para Cristo. ¿Estás haciendo la obra? ¿Estás cumpliendo tu ministerio? ¿Estás amando a tus hermanos? ¿Estás siendo justo con todos? Ese punto a mí me estremece. Señor, no vaya a ser que mi vestidura no vaya ni por la mitad. Señor, ten piedad de mí y ayúdame para que mis acciones realmente me den una vestidura celestial gloriosa. Wow. Volvamos a Romanos 1. Leímos el 17, ahora leamos el 18. ¿Por qué debemos hacer la justicia de Dios y no la nuestra? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque la ira de Dios se revela contra toda la injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Esto quiere decir, mis amados hermanos, que el que practica la injusticia, es decir, cuando tú no haces la justicia de Dios, estás practicando la injusticia. Y la injusticia niega a Cristo. Porque la verdad de las Escrituras es ¿quién? Jesús dijo, y ustedes conocerán la verdad, y la verdad ¿qué? Los hará libres. Pero el mismo Señor Jesús dijo, yo Jesús, soy el camino, la verdad y la vida. Lo que quiere decir que cuando tú no haces justicia, si no eres injusto en tus obras, tú niegas a Cristo tu Señor. Y por eso la ira de Dios se revela contra los injustos. Porque por sus acciones niegan al autor y consumador de la fe, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Como cristianos, muchas veces, mis amados hermanos, cometemos el error de creernos más importantes que los demás.
Nos olvidamos de tratar dignamente a nuestros semejantes. Y es aquí donde debemos recordar a nuestro Señor Jesucristo. El creador de todo el universo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Hijo de Dios, poderoso, excelso, majestuoso, pero cuando vino al mundo, no llegó en caballo, ni que todo el mundo se le arrodillara. Cuando vino al mundo, el Señor lavó los pies de sus discípulos. Lavó los pies de sus discípulos. Alimentó a las multitudes hambrientas. Sanó enfermos. Abrazó a los leprosos. Amó a sus enemigos. Los perdonó. Comió con los pecadores. ¿Se acuerdan los fariseos? Pero mire, ya se sienta a comer con los malos, con los impíos. Dio su vida por los perdidos. Eso hizo Jesús. El que sí es el Rey de Reyes, el que sí tiene gloria, honra y poder, se humilló, sirvió, amó, perdonó, dio su vida por nosotros. ¿Y tú qué estás haciendo? Conozcamos más de Dios. Conozcamos su justicia. Sigamos su justicia santa y gloriosa. La justicia de Dios es su ordenanza. Es una ordenanza. Él no vino a ser servido, sino a servir. Y el que quiera ser mayor en la casa de Dios debe ser el servidor de todos. La ordenanza de Dios en su justicia es que amemos al prójimo como a nosotros mismos. Que convertamos los problemas de mi hermano y mi hermana en los nuestros. Que lloremos, que suframos y, ¿por qué no?, que riamos juntos. Que nuestras vidas en Cristo sean luz y esperanza para los perdidos. Termino con esto. Practiquemos la justicia, amemos la misericordia y caminemos humildemente delante de Dios. Sigamos la justicia de Dios. A su nombre sea la gloria y la honra por siempre y para siempre. Amén. Amén. Y amén. Aleluya. Alábelo con todo su corazón. Póngase sobre sus pies, vamos a orar.